Con el dulce aroma de pasteles y dulces aún flotando en el aire, Estela salió de la pastelería, sus pasos resonando en el pavimento mientras se dirigía hacia el coche estacionado cerca. Al acercarse, notó la figura inmóvil de Damián, su esposo, parado en la acera, con la mirada perdida en algún punto distante, como si estuviera en otro mundo. «Damián», llamó, la impaciencia tiñendo su voz. «¿Por qué estás ahí parado como una estatua? Vamos, estamos terriblemente atrasados. Apuesto a que todos ya están reunidos en la mesa, somos los únicos que faltan». Su voz era una mezcla de descontento y urgencia, pero parecía que Damián estaba sordo a sus palabras. Incapaz de contener su frustración, Estela se acercó y tiró de la manga del abrigo de Damián, tratando de traerlo de vuelta a la realidad. Él la miró con una mirada vaga y extraña, y después de un momento de vacilación, se dirigió lentamente hacia el coche. Estela, aún refunfuñando, lo siguió, y una vez que se acomodaron en el vehículo, el ambiente se volvió pesado por el silencio. Damián, con la mirada fija en la carretera, dejó que sus pensamientos volaran hacia un pasado no tan lejano, cuando su corazón pertenecía a otra mujer, Gabriela. Gabriela era la calma en persona, modesta y llena de amor, su primer y verdadero amor. Juntos compartían una felicidad genuina, hasta que el destino hizo que Estela cruzara su camino y, de repente, Gabriela ya no estaba. Una tragedia inesperada y absurda se la llevó, dejando a Damián impotente, con lágrimas en los ojos y una petición de perdón susurrada junto al ataúd. En esos días sombríos de duelo y desesperanza, Damián se perdió, sin comprender la magnitud de su pérdida. La alegría le era ajena, incluso cuando Estela trajo a su hijo al mundo. Se sentía como un intruso en su propia vida, cuestionándose constantemente dónde todo había empezado a descarrilar. Quizás, reflexionó Damián, todo había comenzado a derrumbarse el día en que Estela, con su elegancia y actitud orgullosa, entró en la empresa donde trabajaba. Ella caminaba por los pasillos como si fuera la dueña del lugar, no una simple economista, sino la directora de la empresa. En ese momento, Damián, como jefe del departamento, a menudo se encontraba trabajando hasta tarde con Estela, inmerso en documentos y números. La presencia de Estela era innegablemente magnética, y Damián, a pesar de sus responsabilidades, no pudo evitar sentirse atraído por ella. Y así, entre papeles y reuniones nocturnas, la línea entre lo profesional y lo personal se desdibujó, dando inicio a un capítulo tumultuado en sus vidas. Un día, en la tranquilidad de la noche, la oficina estaba envuelta en una penumbra suave, iluminada solo por las luces tenues de las lámparas de escritorio. Damián y Estela, inmersos en montones de documentos, trabajaban meticulosamente para resumir las ganancias de la empresa, el silencio ocasionalmente interrumpido por el sonido de páginas que se daban vuelta y bolígrafos que trazaban líneas en el papel. Fue entonces cuando, en un movimiento inesperado, Estela se levantó de su silla, estirándose con gracia, como un felino que despierta de un profundo sueño. Sus pasos eran suaves, casi furtivos, mientras se acercaba a Damián y, sin previo aviso, se sentaba en su regazo. Damián, sorprendido y confundido, susurró con la voz entrecortada: «¿Qué estás haciendo, Estela?». Sus ojos buscaban los suyos, tratando de descifrar sus intenciones. Con una sonrisa enigmática, Estela desató silenciosamente la corbata de Damián, sus dedos finos y ágiles trabajando con destreza para desabotonar su camisa. Y antes de que él pudiera protestar, ella selló sus labios con los suyos en un beso ardiente e inesperado. «Estela, estoy casado», logró murmurar Damián entre los besos, su voz cargada de culpa y vacilación. Pero Estela, indiferente a sus protestas, intensificó sus caricias, volviéndolas más atrevidas y envolventes. Damián se encontró incapaz de resistir, atrapado en un torbellino de emociones conflictivas y deseo prohibido. Y mientras se dejaba llevar por el calor del momento, una imagen de Gabriela, su fiel y leal esposa, esperándolo en casa, se cernía en su mente como un fantasma silencioso, siendo testigo de su traición. Damián estaba en un torbellino de emociones. Cada encuentro secreto con Estela le provocaba una ola de vergüenza, especialmente cuando pensaba en Gabriela, su esposa. El peso de la traición se volvía más pesado cada día, y se sentía como si estuviera hundiéndose en un abismo de culpa.
En una noche fría y lluviosa, Estela, con una mirada seria y decidida, reveló a Damián que estaba embarazada. Damián, dijo con firmeza, tienes que elegir entre tu esposa y nuestro hijo. Espero que no hagas que nuestro bebé sufra por tus indecisiones. Damián, con el corazón pesado, se dio cuenta de la gravedad de sus acciones. La pasión arrolladora que Estela había despertado en él no se comparaba con el profundo y verdadero amor que sentía por Gabriela. Estela, me disculpo, dijo con la voz entrecortada, lo que pasó entre nosotros fue un error. No abandonaré a nuestro hijo, pero mi corazón pertenece a Gabriela. Estela, con su personalidad fuerte y decidida, no derramó ni una sola lágrima. En cambio, sonrió con un toque de malicia y desafió, ¿entonces quieres ser el esposo fiel? ¿Crees que Gabriela simplemente perdonará tu traición? ¿No tiene dignidad? Damián, con los ojos bajos, respondió, todavía no he hablado con ella. Fue a visitar a sus padres. Cuando regrese, le contaré todo. Pero el destino tenía otros planes. 2 días después, una llamada devastadora interrumpió sus pensamientos. Era Consuelo, la madre de Gabriela, con la noticia de que Gabriela había sufrido un accidente fatal. La vamos a enterrar aquí, dijo Consuelo, con la voz temblorosa pero firme. Quiero estar cerca de mi hija. Si deseas, puedes venir a visitar su tumba. Las palabras de Consuelo siguieron resonando, pero Damián estaba tan sumido en su propio dolor y remordimiento que apenas podía escucharlas. En los días que siguieron, se movía como un espectro, perdido en una neblina de luto y autoacusación. Frente al ataúd cerrado de Gabriela, finalmente las lágrimas y los lamentos amargos rompieron las barreras de su corazón destrozado. No solo había fallado en proteger a su amada, sino que la había traicionado de manera imperdonable. El tiempo, implacable, continuó su curso, y varios años se desenrollaron como páginas de un libro. Damián ahora compartía su vida con Estela, y juntos criaban a un joven hijo. En ese día, habían viajado a un estado vecino para celebrar el 50º aniversario de la tía de Estela. Al llegar a la ciudad, Estela solicitó una parada frente a una pastelería, dejando a Damián contemplar las calles desconocidas con curiosidad. Fue entonces que, como un rayo cortando el cielo, su mirada se fijó en la figura esbelta de una mujer saliendo de una tienda en el lado opuesto. El corazón de Damián dio un salto y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Era Gabriela. Su Gabriela. La misma mujer por quien había derramado incontables lágrimas, cuya tumba había visitado en secreto, hablando con la lápida como si ella pudiera responder. La visión de Gabriela, viva y respirando, hizo que el mundo de Damián diera vueltas. Quería gritar, correr hacia ella, llamar su nombre, Gabriela. Pero la voz se ahogó en su garganta, y sus pies parecían clavados en el suelo. El choque era tan intenso que Damián se sentía paralizado, incapaz de mover un músculo. Fue en ese momento de incredulidad y revelación que Estela regresó, llevando consigo el dulce aroma de la pastelería. Damián, luchando contra la tormenta de emociones y recuerdos, tuvo que reunir todas sus fuerzas para entrar al coche. Con la mirada fija en la carretera pero la mente perdida en el pasado, él conducía, mientras el fantasma de un amor que creía perdido danzaba en su conciencia. Al llegar al lugar de la celebración, la familia de Estela se reunió animadamente alrededor de la mesa, envuelta en conversaciones y risas. Damián, sin embargo, se sentía como un extraño en medio de esa alegría. Con una expresión sombría, se volvió hacia Estela y murmuró, «No me siento bien, necesito descansar un poco», antes de retirarse a una de las habitaciones contiguas. Finalmente solo, Damián se permitió sumergirse en los abismos de sus pensamientos tumultuosos. La vida al lado de Estela nunca se había moldeado a la imagen de una familia feliz que él anhelaba. Estela, con su personalidad fuerte y opinativa, dominaba el ambiente, raramente considerando las opiniones de los demás. Los primeros años después del nacimiento de su hijo fueron particularmente desafiantes para Damián. Anhelaba la paz, pero los caprichos de Estela parecían intensificarse. En una ocasión, Estela lo había convocado urgentemente, sin dar explicaciones.
Consumido por la preocupación, Damián había conducido apresuradamente de regreso a casa, con el corazón latiendo de miedo por lo desconocido. Al llegar, fue recibido por una Estela radiante, que exclamó satisfecha: «Llegaste, qué bueno. Te extrañaba tanto». Damián, con la paciencia agotada, preguntó exasperado: «¿Qué pasa con nuestro hijo?». A lo que Estela respondió con desdén: «Nada. Está durmiendo. ¿Qué podría pasarle?». «Estela, ¿te das cuenta de lo que hiciste?». «Estaba en una reunión importante, lo dejé todo para venir aquí», reprendió Damián, con la frustración evidente en su voz. «Eso es bueno, significa que me amas», rió Estela, despreocupada. Pero la verdad era que él no la amaba. Su corazón siempre había pertenecido a Gabriela. Y fue entonces que la duda se infiltró en la mente de Damián. ¿Gabriela realmente estaba muerta? Nunca la vio en el ataúd cerrado, y el funeral siempre le pareció extraño. Recordó la expresión serena de Consuelo, la madre de Gabriela, que no derramó ni una lágrima. En ese momento, lo atribuyó a la conmoción, pero ahora, una nueva perspectiva se abría ante él, haciéndolo cuestionar la realidad en la que había creído durante tanto tiempo. Damián estaba inmerso en pensamientos tumultuosos, su mente bullía con revelaciones y dudas. Cuando Estela entró en la habitación, preocupada, él ya había trazado un plan en su mente. Con una mirada determinada, se levantó y dijo: «Estela, discúlpame, pero necesito salir de inmediato». Estela, sorprendida, intentó argumentar: «Espera, mañana por la noche tenemos el cumpleaños de mi tía, será en un restaurante, con muchos invitados». «Intentaré estar allí», prometió Damián, a pesar de la mirada descontenta de Estela. Salió, se subió a su auto y se dirigió hacia lo desconocido. En el camino, hizo una parada en una tienda de construcción, donde adquirió 2 palas, guantes de trabajo y una linterna. Con el corazón pesado y la determinación ardiendo en sus ojos, se dirigió al cementerio donde supuestamente habían enterrado a Gabriela. La noche ya había envuelto el lugar en su silenciosa oscuridad cuando llegó. Guiado por la memoria y la tenue luz de la linterna, Damián siguió el camino familiar hasta la tumba de Gabriela y comenzó la ardua tarea de desenterrar el pasado. Sus manos, no acostumbradas al trabajo físico, pronto formaron ampollas, pero persistió, impulsado por la necesidad de descubrir la verdad. Las horas pasaron, y Damián, sudoroso y exhausto, continuó cavando, haciendo pausas breves para recuperar el aliento. Finalmente, el sonido metálico de la pala golpeando la madera resonó en el silencio de la noche. Un suspiro profundo escapó de los labios de Damián. La realidad de lo que estaba a punto de descubrir pesaba en su pecho. Con los nervios en carne viva y las fuerzas agotadas, Damián decidió abrir el ataúd en el mismo fondo de la tumba. La madera, ya parcialmente descompuesta, cedió bajo los golpes de la pala, revelando un vacío que hizo que el corazón de Damián se contrajera de agonía. Lágrimas amargas rodaron por su rostro al darse cuenta de lo que realmente había enterrado años atrás. Entre los escombros del ataúd, encontró álbumes de fotografías de momentos felices con Gabriela y una caja de terciopelo escarlata llena de pequeños regalos y recuerdos. Era la prueba de que no había enterrado a Gabriela, sino el amor y la felicidad que compartieron. Después de recoger los objetos de la tumba y cerrar la fosa de la mejor manera que pudo, Damián, abrumado por la verdad recién descubierta, se dirigió hacia la salida del cementerio, la fatiga consumiendo cada fibra de su ser. Se sentó al volante, bebió un poco de agua y, sin alejarse demasiado del lugar, se rindió a un profundo sueño, con el corazón cargado de la realidad de un amor perdido y una verdad oculta. En esa noche, la atmósfera festiva estaba cargada de expectativa y emoción, pero Estela se sentía cada vez más irritada por la ausencia de Damián. Con un semblante frustrado, se acercó a su tía, Ivonne, y se disculpó por su esposo que aún no había llegado. Ivonne, con una sonrisa irónica en los labios, respondió: ya no esperaba mucho de él. Y, con una mirada astuta, agregó: sabes, Estela, nunca fui fan de tu Damián. No se compara con Alberto. Estela rió, con una chispa traviesa en los ojos, y respondió: tía, por favor. Alberto nunca fue tan maleable como Damián.
Cuando se enteró del embarazo, no quiso hacerse responsable. Yo ya había interrumpido otros embarazos y los médicos me advirtieron que esta probablemente sería mi última oportunidad de ser madre. No podía dejar pasar esta oportunidad. Y, para vengarme de Alberto, centré mi atención en Damián. El recuerdo hizo que Estela sonriera maliciosamente. Oh, si tan solo pudieras haber visto la cara de Alberto cuando descubrió que estaba con Damián. Yvonne, disfrutando de la conversación, preguntó con una sonrisa pícara, ¿y Damián no sospecha que no es el padre biológico del niño? Por supuesto que no, respondió Estela, confiada, es tan ingenuo. Inmersas en la conversación reveladora, ambas mujeres no notaron la presencia de Damián, que se acercaba sigilosamente por detrás de ellas, llevando un gran ramo de flores. Con una expresión seria y una voz firme, interrumpió, bueno, es un alivio que ya no necesite explicaciones. Estela, sorprendida, balbuceó, Damián, entendiste todo mal, puedo explicar. Pero Damián, con una claridad recién adquirida, respondió, entendí todo mal antes. Ahora, todo está claro. ¡Feliz cumpleaños! Y, entregando las flores a Yvonne, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Desesperada, Estela corrió tras él, agarró su brazo e imploró que la escuchara. Pero Damián, con una calma resoluta, apartó a la mujer llorosa. En ese momento, Estela se dio cuenta de la gravedad de su error, un error que no se podía deshacer, y el peso de la verdad colgaba sobre todos. Con el corazón latiendo en el pecho y la mente llena de preguntas, Damián se dirigió directamente a la casa de Consuelo. Al llegar, no dudó y planteó la pregunta que lo atormentaba, ¿Gabriela está viva? No te quedes callada, Consuelo, yo sé todo. La vi. Y esta noche, confirmé que no está en el ataúd. Amo a tu hija y la he amado todos estos años. Consuelo, con una mirada penetrante y una voz firme, respondió, Damián, si realmente la amaras, no la habrías traicionado. Damián, sintiendo el peso de la vergüenza, preguntó, ¿cómo lo sabes? Su mirada se encontró con la de ella, revelando el dolor y la culpa que llevaba consigo. Consuelo, con una expresión de tristeza y decepción, reveló, una noche, cuando Gabriela estaba aquí, recibió una llamada telefónica. Era Estela. Le contó a Gabriela sobre el embarazo y su supuesto amor. Gabriela, conmocionada, no me dijo nada en ese momento y se aisló en su habitación. Cuando fui a verificar, la encontré con un puñado de pastillas. Ya había tomado algunas, y yo, desesperada, llamé a una ambulancia. ¿Tienes idea de cuánto podríamos haberla perdido? Damián, abatido, se sentó con la cabeza gacha, mientras Consuelo continuaba, oh, Damián, si supieras cuánto te amaba. En el hospital, repetía que ya no quería vivir. Sugerí que hablaras con ella, pero decidió que, dado que habías elegido a otra, no interferiría. Quería liberarte. Yo la apoyé, incluso sabiendo que la verdad saldría a la luz. Damián, con una mezcla de esperanza y desesperación, preguntó, ¿dónde está Gabriela ahora? Necesito verla. Consuelo, protectora, cuestionó, ¿para qué? ¿Para hacerla sufrir de nuevo? Damián, por favor, no perturbe su vida. Damián, decidido, negó con la cabeza, no la abandonaré y haré todo lo posible para ganar su perdón. Consuelo suspiró, la tristeza y la preocupación marcando su rostro, Damián, ella todavía te ama, nunca te olvidó. Pero si te perdonará, realmente no lo sé. Y, a regañadientes, proporcionó la dirección de Gabriela. Al sonar el timbre, Gabriela abrió la puerta y, al instante, su rostro palideció. Frente a ella estaba Damián, su primer y único amor, cuya imagen nunca había desaparecido de su memoria. Se miraron en silencio, con los ojos fijos el uno en el otro, como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, Gabriela, con voz temblorosa, logró preguntar, ¿por qué viniste? Damián, con una sinceridad palpable en sus ojos, respondió, para decirte que te amo. Y siempre te he amado. Cometí un error terrible y nunca me perdonaré por eso. Gabriela, rezaré todos los días por tu perdón. Gabriela,
Con lágrimas en los ojos pero firme, dijo, vete. No te creo. Mataste nuestro amor y yo lo enterré. Damián, desesperado por demostrar su sinceridad, le mostró los álbumes de fotos y la caja escarlata que ella una vez había enterrado. Mira lo que tengo. Esto es prueba de que nuestro amor no puede ser enterrado. Al ver los objetos, Gabriela retrocedió, el dolor evidente en su rostro. Por favor, Damián, vete. No voy a destruir tu familia. Tienes un hijo. Damián, con una expresión de determinación, reveló, no hay familia, y no hay bebé. Estela me engañó, él no es mi hijo. Sin embargo, eso no alivió el dolor de Gabriela, que amargamente insistió, eso no cambia nada. Así que por favor, vete. Y cerró la puerta con firmeza. Pero Damián no se alejó. Se deslizó por la pared y se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas. Sabía, con una certeza inquebrantable, que haría cualquier cosa para reconquistar a Gabriela. Y de alguna manera, sentía que ella estaría al otro lado de la puerta, en la misma posición, escuchando los latidos de su corazón dolorido. 3 años habían transcurrido como las estaciones, trayendo consigo renovación y crecimiento. Damián y Gabriela paseaban tranquilamente por un parque arbolado, no muy lejos de su acogedora casa. El pequeño hijo de la pareja, envuelto en sueños infantiles, dormía profundamente en su cochecito, que Damián manejaba con cariño, mientras su otro brazo rodeaba la cintura suavemente redondeada de su esposa. Querida, qué afortunado soy de tenerte en mi vida, confesó Damián, interrumpiendo el paseo para besar tiernamente a Gabriela. Fui tan insensato y ciego. Pero ahora, dedicaré cada día a hacerte a ti y a nuestros hijos felices. Y Gabriela, con los ojos brillando de amor, respondió, y yo te amo, Damián. Sabes, la soledad sin ti en esos años oscuros fue insoportable. Damián, con una mirada de profundo arrepentimiento, pidió, por favor, no rememores esos tiempos. Jamás olvidaré lo que te debo por el resto de mi vida. Gabriela sonrió, sus ojos encontraron los de Damián con una mezcla de comprensión y perdón, y dijo, bueno, todos en la vida pueden cometer errores. Sí, pero no todos tienen la grandeza de perdonar, respondió Damián, abrazando nuevamente a su esposa en un cálido abrazo, mientras el sol se ponía, arrojando tonos dorados sobre la escena de redención y amor renacido.